Así como en Efesios y en Colosenses ya encontramos estos grupos de siervos o esclavos. Pablo sentía un interés especial por los esclavos y anhelaba que sus vidas diarias honraran a Cristo. Su primera responsabilidad era la obediencia. No debían ser respondones, es decir, no contradecir. Una voluntad sumisa y una lengua bajo control pueden ser un maravilloso testimonio. Los siervos deben procurar agradar a sus amos y no hacer solamente lo que se les exige. Defraudando en el versículo 10 significa robar. Puesto que no había salario, con frecuencia los esclavos se inclinaban a robarles a sus amos, y tal robo les era fácil, puesto que con frecuencia los amos dejaban sus posesiones bajo la administración de sus siervos. Fieles quiere decir honrados, leales. En el versículo 10, Pablo les da a los esclavos un motivo más para el servicio, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Esto quiere decir que puedan en sus vidas embellecer la palabra de Dios, haciéndola atractiva para los incrédulos. La gracia era una doctrina de la que se abusaba en Creta, de modo que Pablo hace una pausa para indicar el fundamento doctrinal de su amonestación. Hay algunos que convertían la gracia en libertinaje, enseñando que se podía vivir en el pecado, puesto que ya no estaban bajo la ley. Por supuesto, el creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia, pero la gracia trae una responsabilidad aún mayor. ¿Cómo puede el cristiano pecar deliberadamente contra la gracia y la bondad de Dios? Pablo presenta los tres tiempos de la vida cristiana. Pasado, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, versículo 11. Presente, enseñándonos, versículo 12. Futuro, aguardando la esperanza bienaventurada, versículo 13. La gracia de Dios no solo nos redime, sino que también nos transforma y nos recompensa. Enseñándonos, en el versículo 12, es la palabra griega que denota preparando o disciplinando. Se nos disciplina por gracia. Los creyentes que sinceramente comprenden la gracia de Dios y leen y comprenden la Biblia, entienden la Biblia, no querrán vivir en pecado. No hay mayor incentivo para la vida cristiana que la segunda venida de Cristo. Eso tenemos que tenerlo en nuestro pensamiento, aguardando la esperanza bienaventurada, feliz, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios. Es una traducción más exacta del versículo 13. La gloria de Dios moraba aquí en la tierra en la persona de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 14. Pero volvió a los cielos cuando ascendió. Hechos capítulo 1, versículo 9. Su gloria ahora mora en el creyente. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Cuando Cristo vuelva, veremos su gloria y participaremos de ella. Juan capítulo 17, versículo 22 al 24. Pablo habla de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Debemos entregarnos a Él y vivir por Él hasta que Él venga, de manera que le honremos. Redimirnos significa rescatar de la esclavitud mediante compra. Somos su especial tesoro y amada posesión. Pueblo propio no significa cualquiera, sino comprados por Cristo y de su posesión. Somos un pueblo adquirido, purificado y profesante. Debemos ser celosos de buenas obras.
Hay dos polos de la vida cristiana. Miramos hacia atrás a la cruz, versículo 14, y hacia adelante a la venida de Cristo, versículo 13. Esto nos debe mantener firmes en nuestro andar cristiano. Esto también aparece en la Cena del Señor, 1 Corintios capítulo 11, donde se nos instruye recordar su muerte hasta que Él venga. Comentario capítulo 3. Este capítulo continúa la exhortación de Pablo a Tito, concerniente a su ministerio en las iglesias locales. Ahora se refiere a las dos clases adicionales de personas, los gobernantes civiles, versículo 1 al 7. Los cristianos deben ser buenos ciudadanos. Es cierto que nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pero mientras estamos aquí en la tierra debemos aplicar nuestra fe cristiana a la vida diaria práctica. El pueblo cristiano debe procurar aplicar los principios cristianos a los asuntos de la ciudad y la nación. Romanos capítulo 13, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 al 17. Incluso en el caso de que el creyente no pueda honrar la conducta personal de un gobernante, debe honrar el oficio y las leyes de su nación. Por supuesto, si las leyes contradicen la palabra de Dios, la primera lealtad del cristiano es hacia Dios. Hechos capítulo 4, versículo 19, capítulo 5, versículo 29. Dispuestos a toda buena obra, versículo 1, hacer lo correcto. Versículo 2, Pablo advierte en contra de esparcir con malas intenciones mentiras y empezar peleas y discusiones. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La amabilidad y la mansedumbre pueden ser más fuertes aún que el poder político. El creyente sabe cómo confiar en que Dios librará sus batallas después de que el creyente ha hecho todo lo que puede. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. La mansedumbre no es debilidad, antes bien, poder bajo control. Jesús fue manso. Mateo capítulo 11, versículo 29. Sin embargo, sabía cómo ejercer poder. En los versículos 3 al 7, Pablo a estos creyentes el motivo para una vida honesta, la gracia de Dios. El énfasis de esta carta es que la gracia de Dios no solo nos salva, sino que también controla nuestras vidas y nos hace semejantes a Cristo.